su cámara y no va a salir. Aunque ya al final no va a salir ni siquiera esta imagen en la grabación. Buenas noches a todas y a todos. Les agradezco por estar aquí. Y bueno, antes que nada agradecer a Dios, a todos los ángeles, a los santos, a los maestros, en especial al maestro mayor, al señor Master, porque es gracias a su trabajo duro y continuo que podemos seguir tomando estas clases de sabiduría cada martes. Ya llevamos más de un año estando en esta modalidad virtual y esperemos que pronto podamos volver a la Casa Santa a tomar la clase. Por lo pronto, hoy Alan me dijo que no iba a poder asistir a la clase, está manejando, está en carretera, entonces esperemos que él llegue con bien a su destino y bueno, por lo pronto no podemos bueno, no va a poder asistir. Entonces, hoy yo voy a dar la clase, ¿sí? La lectura de hoy es del libro de los 300, no, perdón, de Tao of Happiness, de Lydia Kay. Tenía mucho que no veíamos este libro y bueno, las lecturas de este libro son un poquito más largas, pero pues normalmente dan una explicación un poquito más moderna que los demás libros, porque los demás libros a veces pueden parecer un poquito más tediosos y largos. Digo, perdón, más cortos, pero más, pues con ejemplos más antiguos, ¿no? Me voy a estar deteniendo un poquito en la lectura. Si alguien tiene dudas, pueden abrir su micrófono y hacer las preguntas en medio. Vamos a tratar esto por esta dinámica de esta clase que es un poquito diferente, ¿sí? Entonces, arreglando la relación contigo mismo. Seguro que ahora estás pasando por muchas cosas en tu vida. Puede que haya docenas de cosas que hacer cada día, un nuevo trabajo, una nueva relación, tal vez haya ocurrido algo malo recientemente, o haya algo nuevo en lo que tengas que invertir tiempo, perdón. Sea lo que sea, la gente siempre encuentra la manera de parecer y sonar ocupada aunque no lo esté, pero como resultado hacen algo mucho peor. A menudo observo que cada vez más personas a mi alrededor se descuidan por otra cosa, y eso es algo terrible. Estoy describiendo el panorama general. Puede tratarse de cualquier persona, de cualquier edad, estatus, grupo social. Puede ser una persona muy ocupada, así como una que tiene mucho tiempo libre. Puede ser una persona pacífica y feliz o una que está estresada y negativa. Lo que quiero decir es que en algún momento dejamos de cuidarnos y por eso todo lo demás se estropea. Las relaciones, el estado de ánimo, la actitud ante la vida, la motivación, el nivel de felicidad, las ganas de hacer las cosas, etc. Nos olvidamos de preguntarnos si una determinada cosa está bien para nosotros. Dejamos de arriesgarnos y de buscar nuevas formas de mejorar. Dejamos de hacer cosas para nosotros mismos. Dejamos de intentar alcanzar nuestras metas y descuidamos nuestros sueños. En cambio, hacemos lo contrario. Decimos cosas que no queremos, hacemos cosas que no disfrutamos, vivimos según los estándares de otros y seguimos el camino que la sociedad cree que es el correcto. Casi todos los problemas que tenemos en nuestra vida provienen del descontento y la mayoría de las veces de no estar bien con lo que somos. Nunca podemos seguir adelante y tener buenas relaciones con otras personas si no arreglamos primero la que tenemos con nosotros mismos. Si has decidido convertirte en una persona feliz y has abrazado la alegría de vivir y las cosas que agradeces, también tendrás que aceptarte por lo que eres. Es una parte inevitable de tu viaje. Normalmente no estamos bien con la persona que vemos en el espejo, debido a que todos los ideales a los que nos aferramos, seguimos juzgándonos y comparándonos con las demás personas. Lo que tampoco es real, porque la imagen que tenemos en nuestra mente de la vida de otras personas también está idealizada y es básicamente una fantasía. Esto tiene que acabar ya. Por ello, dudamos de nuestras capacidades y nos odiamos más y más cada vez que fallamos. Incluso somos capaces de sabotear nuestro propio éxito a propósito porque no creemos que seamos lo suficientemente buenos y lo merezcamos. Cuando fracasamos, sentimos decepción, profundo arrepentimiento y culpa. Nuestra autoestima baja aún más y a menudo nos sentimos disgustados con lo que somos. Y todo eso se debe a que elegimos reaccionar así. Tomamos un determinado acontecimiento de forma demasiado personal y culparnos hasta el punto de arruinar la conexión con nuestro verdadero yo. Es un comportamiento autodestructivo. Aquí me gustaría hacer una pequeña pausa.
Bueno, nos ha dado mucha información. Entonces, lo primero que nos habla es cómo nos relacionamos con nosotros mismos. No sé si en los ambientes en los que ustedes se mueven, pero en el ambiente, uno de los ambientes en los que yo me muevo regularmente, se encuentra esta adicción a parecer estar ocupado. Muchas veces en las oficinas, en los lugares en los que estamos trabajando, conviviendo, la gente piensa que tiene que parecer que está ocupada, porque si no está ocupada, pues entonces no es útil, y si no es útil, pues entonces lo van a correr, pues si no es útil, pues entonces es un flojo, es un poco productivo, etcétera, etcétera. Y en este afán de parecer ocupados, pues nos damos muchas cargas y nos complicamos mucho las tareas. Disculpen, ¿pueden apagar sus micrófonos? Gracias. Eh, Nos volvemos, o sea, nos complicamos la vida y nos ganamos muchos enemigos al tratar de estar siempre ocupados. Entonces, es importante encontrar bajo este aspecto el valor de lo que hacemos y darle el tiempo adecuado a las cosas. Había una parábola de Aristóteles, no, perdón, de Pitágoras, que hablaba de que había personas que les preguntaba a las personas que si lo que hacían era importante, no era importante, y les preguntaba si era urgente o no era urgente. La mayoría de las personas solía contestar que era importante y era urgente, y pensaban que eso era lo mejor, ¿no? Hacer cosas importantes y urgentes. Pero no se daban cuenta que eso los volvía mediocres, porque realmente solo estaban buscando resolver el momento. Eh, para él lo ideal era hacer cosas importantes que fueran no urgentes, porque entonces estás dándote tu organización y tu tiempo, y entonces estás haciendo las cosas en prioridad. Pero también si lo pensamos, hacer cosas no importantes es muy importante, porque en este momento tú puedes pensar y entender muchas cosas, ¿sí? Y bueno, este, a final de cuentas, de lo que nos está tratando de hablar este texto es de cómo cuidarnos, del cuidado de nosotros mismos. Este es un tema al que yo dedico una parte importante de mi vida. Yo trabajo en una organización de la sociedad civil y atendemos a personas que tienen conductas violentas, que son víctimas de la violencia, y el cuidado en nosotros como personas que estamos atendiendo a esas personas es muy importante, porque si uno no se cuida, tiene consecuencias graves, tiene consecuencias pues como depresión, como falta de energía, como malestares físicos, como apretar los dientes, muchas cosas se manifiestan en nosotros y entonces empiezo a desarrollar una metodología para que nos cuidemos, pero no solo las personas que convivimos con personas que son evidentemente víctimas de violencia, sufrimos de estas cosas. Realmente todas las personas, por ejemplo, cuando vamos a las escuelas y hablamos con los maestros y les decimos que ellos son víctimas porque están trabajando con víctimas y están absorbiendo todo el dolor de estos niños, ellos no nos creen y no quieren vivir procesos y no quieren que les ayudemos. Sin embargo, pues se están complicando mucho la vida a través de no cuidarse. Y pues el cuidado de uno mismo, el cuidado de la salud mental es un proceso de higiene. Realmente es muy importante en este proceso de higiene el Tao, por ejemplo. En el Tao nosotros podemos usar nuestros tesoros y al usar los tres tesoros encontramos cómo cuidarnos. Por ejemplo, si usamos el sello verdadero, cuando usamos el sello verdadero, recuerden que Alan siempre nos dice que este nos sirve para no agarrar, para no golpear, para no, o sea, es un medio de contención de mi cuerpo, de las cosas que yo hago con el sello verdadero, pues lo contengo. Cuando yo uso el sutra verdadero, el sutra me ayuda a no hablar, a no exteriorizar. Y esto sirve para cuando tengo algo espontáneo. Sí, el sello es el de las manos, María. En los tres tesoros, el tesoro de las manos se llama sello verdadero. O bueno, así me lo presentaron a mí. Este,
es el que se hace del principio al final del mundo. No sé si te acuerdas. Entonces, el de la boca me ayuda, el sutra me ayuda a no exteriorizar. Entonces, si yo tengo algo que decir que no va a ser adecuado, que no va a ser productivo, que no va a ser bueno, pues entonces puedo usar mi sutra. Y al usar mi sutra, no solo voy a calmar mi boca, sino que voy a calmar mi mente. Eh, Tropezamos un poquito estas cosas que no son positivas, que no son adecuadas. Y también en nuestra cabeza, ¿no? En el interior. Y por último, la puerta angosta, que es el tercer tesoro, pues nos sirve para sacar ese estrés, para sacar esa ansiedad y para relajarnos y para confiar. En el cuidado es muy importante confiar. Ahorita va a venir esa lectura la parte del medio. Entonces, bueno, eh, cuando hablamos del autocuidado, muchas veces hay personas que pueden decirnos egoístas cuando pensamos en nosotros mismos. Eh, es importante darle una prioridad a las cosas que nosotros mismos tenemos, pensamos, decimos, necesitamos. Cuando no lo hacemos, si lo vemos de una manera romántica, porque normalmente, en especial como latinos, tendemos a romantizar mucho las cosas, cuando yo sacrifico por las demás personas, entonces yo me vuelvo una persona santa, etcétera, etcétera, y cuando yo dejo de sacrificar por las demás personas y empiezo a pensar por mí, o cuando yo nunca sacrifico por las demás personas y pienso en mí, en mis necesidades y en mis intereses, en ese momento me vuelvo una persona egoísta. Entonces aquí en el texto nos dice que hacemos lo contrario a cuidarnos, decidimos hacer cosas que no queremos, que hacemos cosas que no disfrutamos y que vivimos según los estándares de otros y seguimos ese camino que la sociedad cree que es correcto. En realidad es muy importante que identifiquemos qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos. Ahorita más adelante nos va a hablar sobre eso, sobre encontrar cómo es lo que yo quiero y lo que yo no quiero y dónde me siento bien y dónde yo me siento mal. Y pues este concepto del egoísmo, yo creo que habría que pensarlo muy bien, porque a veces cuando nos dicen egoístas, realmente lo que están haciendo es manipularnos un poquito para que nosotros cedamos ante las cosas que no queremos y no estamos buscando. Y hay que pensar cómo me hace sentir, porque a veces vale más la pena no estar enojado con las personas y ser considerado egoísta que hacer las cosas que tú no quieres hacer y entonces estar enojado con las personas. Eso normalmente trae consecuencias peores eh, que simplemente poner un límite en el momento correcto. Ok, voy a continuar con la lectura. Pero el fracaso, perdón, voy a mantener los micrófonos apagados. Gracias. Es un hecho externo. No significa que el problema esté en nosotros. Solo muestra que es el método que hemos utilizado para conseguir algo erróneo. La respuesta es simplemente cambiar nuestra estrategia e intentar otra cosa. No juzgarnos y sentirnos desesperados. Dice, guía sobre la autocuración. No confíes en otra persona para tu felicidad y tu autoestima. Solo puedes ser responsable de ello. Si no puedes amarte y respetarte a ti mismo, nadie más podrá hacerlo. Acepta quién eres completamente, lo bueno y lo malo, y haz cambios como tú consideres oportuno, no porque tú pienses que otra persona quiere que seas diferente. Entonces, los cambios y las cosas tienen que venir de nosotros mismos, como les decía. Bajo este concepto del egoísmo, muchas veces, y en serio es algo que tengo cerca, la gente nos manipula y nos dice, ay, es que ya cambiaste, es que ya no eres la misma persona que eras. En realidad, las otras personas no nos están amando, simplemente nos están manipulando y nosotros somos los que tenemos que empezar por amarnos y poner ese límite. Y a partir de ahí podemos amar a las demás personas. Y como siempre, la solución está en la sencillez. He enumerado algunas formas sencillas de empezar a cuidarte de nuevo y a vivir la vida que te mereces. No es que no conozcamos las siguientes cosas, es que como todo lo demás que ocurre, lo dejamos en segundo plano y necesitamos que nos lo recuerden constantemente. Así que tienes una sencilla guía de pasos fáciles, sin ningún orden en particular, que pueden ayudar con la autocuración. Ok, a partir de aquí nos empieza a dar pasos. De nuevo, no tienen un orden. Hasta ahorita, ¿alguien quisiera participar? ¿Tiene alguna duda, algún comentario?
Estoy en el chat también por si alguien quiere escribir en el chat y no quiere hablar. Ok, voy a continuar. Bueno, primer paso, acéptate. Muy difícil. La mayoría de las veces el problema es que no aceptamos la persona que somos ahora. Sin embargo, tenemos muchas otras versiones de la persona que queremos ser y de vez en cuando pensamos en la persona que solíamos ser. Eso empeora aún más las cosas, ya que no nos concentramos perdón, que nos concentramos en situaciones irreales y por lo tanto rebajamos nuestra opinión sobre nosotros mismos, ya que nunca responderemos a las expectativas que tenemos sobre nuestro futuro yo. Así que tomemos un momento de vez en cuando para aceptarnos como somos, con nuestros lados buenos y malos, con nuestros fracasos y errores del pasado. Comprendamos que somos exactamente quienes tenemos que ser en este momento y que somos perfectos. Solo entonces podremos aspirar a conseguir más y a convertirnos en otra versión de nosotros mismos. Probablemente una mejor. Entonces, aceptarlo de nuevo. Esto es un reto gigante, pero creo que es el fundamento del Tao. Recuerden que en el Tao siempre nos hablan del ser. Perdón, voy a volver a apagar sus micrófonos. Disculpa, José, por alguna razón no me deja apagar tu micrófono. ¿Podrías apagarlo, por favor? Gracias. Ok, una parte muy importante del Tao es el ser. Nos habla del aprender a ser, y realmente yo creo que uno de los más grandes enemigos de las personas puede llegar a ser el deber ser. Muchas veces, y en especial en este tipo de contextos, se nos habla del deber ser. Lo hablamos mucho aquí en el Tao, y nos dicen que tenemos que ser compasivos, que tenemos que ser amorosos, que tenemos que ser, que tenemos que ser muchas cosas que no somos. Y nosotros tendemos a concentrarnos mucho en esto que no somos y nunca nos concentramos en lo que sí somos. Si yo solo estoy pensando en que tengo que ser compasivo o que tengo que ser pacífico, muy probablemente me voy a enfocar en obligarme a hacer las cosas y entonces cuando las haga no va a ser algo que salga de mi corazón, no va a ser algo verdadero. En cambio, si me enfoco en lo que sí soy, que puede ser que a veces yo sea iracundo, que a veces yo pueda llegar a ser incluso, ahora sí el concepto de si yo a veces puedo llegar a ser egoísta y aceptarlo, entonces vamos a podernos ver con más amor y más compasión hacia nosotros mismos. Y entonces vamos a poder desde ahí, desde la conciencia, porque cuando nos vivimos en el deber ser, muchas veces estamos viviendo en lo que no somos y entonces estamos tratando de aparentar ser lo que no somos. Pero es muy importante cambiar esto y convertirnos en lo que sí somos y trabajar desde ahí. Porque si yo quiero ser una persona pacífica, por ejemplo, yo que antes de llegar al Taoí me considero que era una persona con bastante ira, bastante enojo, ¿no? Que tendía a discutir mucho. En el momento en que acepto que tengo este enojo, que tengo esta ira, entonces ya soy consciente de él y cuando empiezo a querer tratar mal a las personas, pues me doy cuenta que no las quiero tratar mal, que lo que pasa es que estoy simplemente reaccionando. Y entonces, a través de ser consciente de las cosas, puedo cambiarlas y puedo decir, pues es que lo que pasa es que estoy enojado y entonces puedo no estar enojado. Perdón, no puedo no estar enojado, pero puedo alejarme, puedo tomar esta acción, puedo tomar la otra acción y entonces cambiar mi conducta, mi actitud y a través de eso cambiar las cosas hacia algo más constructivo. El que sigue es no renuncies a lo que es importante para ti. Los grandes sueños tardan en hacerse realidad, pero si nos mantenemos motivados, tenemos un deseo definido y nos esforzamos cada día, acaban haciéndose realidad. Por desgracia, renunciamos a ellos antes de que llegue ese momento. Y entonces nos sentimos decepcionados de nosotros mismos, nos llenamos de remordimientos y siempre pensamos cómo podría ser si hubiéramos seguido trabajando en nuestro objetivo y lo hubiéramos conseguido. Y eso empeora la relación que tenemos con nosotros mismos. Te animo a que te des, a que te quedes con lo que es más importante para ti, a valorar tus objetivos
sueños y deseos y a dedicar tiempo y energía y esfuerzo de vez en cuando, aunque no hagas grandes progresos, estarás siendo fiel a ti mismo. Yo creo que, bueno, yo sé que con todos digo que es el más difícil, pero es bastante importante. Por ejemplo, en este momento que yo trabajo en esta organización, yo he invertido 6 años de mi vida en esta organización y hay días, bueno, hay meses, hay mucho tiempo, periodos de tiempo largos, en los que no hay dinero para pagarnos un salario. Eh, Esto obviamente me ha causado muchos problemas en mis relaciones de pareja, me ha causado problemas pues, en mis relaciones con mis amigos, en muchas cosas. Sin embargo, yo sigo apostando por mi sueño y siempre encuentro la manera de resolver los problemas y pues de seguir adelante con mi objetivo, que es que esto exista y que esto se estandarice. Cada vez estos periodos de tiempo en los que no tenemos dinero, pues se van haciendo más a veces lejanos, a veces, por ejemplo, el cambio de gobierno nos cuesta mucho trabajo, pero a final de cuentas, todo esto es simplemente aguantar y cada vez avanzamos tanto que, que esto se vuelve una construcción muy sólida. Y lo mismo puede pasar con cualquier sueño. No quiere decir que tengan ustedes que dejar su trabajo estable o lo que sea, no, pero sí es importante tener esto, porque a veces las cosas que hacemos se convierten en lo que somos. O sea, cuando perdemos el autocuidado, cuando perdemos nuestros factores protectores, las cosas que hacemos se convierten en lo que somos. Y entonces, si yo odio mi trabajo y no hago nada que me guste, yo me voy a convertir en mi trabajo. Sí, claro, si pierdo todos mis factores protectores, ¿no? Si los mantengo, si hago ejercicio, si hago la dieta que quiero, si cuido mi espiritualidad, si cuido todos los aspectos del desarrollo humano, entonces no va a haber problema y yo voy a seguir siendo yo, pero les digo, si, por ejemplo, en la pandemia, si nos van cortando las cosas, si ya no puedo salir con mis amigos, si ya no puedo hacer ejercicio afuera, etcétera, etcétera, esto termina venciéndonos. Entonces es muy importante que encontremos la manera de seguir con esto. Voy a continuar con el punto número 3. Perdónate. Puede que hayas fracasado. Puede ser que hayas causado algo malo, que hayas roto el corazón de alguien y que hayas dejado incompleto algo que querías. Pero vivir con la culpa, con ese horrible sentimiento de haber cometido un error, es simplemente dañino para tu alma. Siempre he dicho que una de las mejores cualidades que alguien puede adquirir es la capacidad de perdonar fácilmente a las personas, sin importar lo que hayan hecho. Es muy importante, pero así no solo les dejas vivir en paz, sino que también dejas ir lo que haya pasado y seguir adelante sin la carga del peso. Lo más importante se aplica a ti cuando has hecho algo malo. No cargues con ese bagaje emocional en tu futuro. No tiene sentido. Eso solo te impedirá vivir felizmente. Perdonarse a sí mismo significa liberarse de los remordimientos y la decepción que acompañan a los errores del pasado. Significa pasar la página, darte la oportunidad de mostrar al mundo lo grande que eres y recibir una oportunidad de hacer cosas notables con tu vida. Este punto, como todos, es bastante difícil. Este, pero cuando lo logras, te genera mucha paz. Todos hemos cometido errores, todos hemos hecho cosas que quisiéramos no haber hecho, hemos estado en situaciones en las que preferiríamos no haber estado. En el Tao hay un concepto que nos habla del arrepentimiento verdadero. Y cuando vemos este concepto que está en los votos, nos dice que el arrepentimiento verdadero significa darte cuenta de que has hecho algo malo. Perdón, se llama sentido de la vergüenza. Así se llama en el Tao. Este, es darte cuenta de que has hecho algo malo. En el Tao te dicen, avergüénzate de eso y nunca jamás, por ninguna razón, vuelvas a hacer algo similar. A veces hemos lastimado a una persona o hemos roto, eh, no sé, una relación de amigos o lo que sea. Y nos causa mucho dolor que estas situaciones pasen, pero cuando ya lo hicimos, no lo podemos cambiar. No hay disculpa que pueda corregir esto cuando ya está roto, a veces. Entonces, en este momento,
lo que hay que hacer es perdonarnos, ser conscientes de lo que hicimos y realmente curarnos a nosotros mismos, no a la otra persona, porque la otra persona ya está viviendo su proceso y ya si perdona o no perdona, pues eso ya tiene que ver con él o con ella. Pero para nosotros, prometernos no volver a caer en esto. ¿Cómo? Pues encontrar las situaciones que negamos en nosotros mismos o en la otra persona y que nos llevan a caer en esto. ¿Sí? Perdón que vaya muy rápido, espero que estemos bien de tiempo. Ah, estamos bien de tiempo. Muy bien. No trates de impresionar a los demás. Creo que todo el mundo tiene que verlo por sí mismo. Pero cuando antes te des cuenta, me refiero a que los demás piensan de ti si les gustas o no. Y, y perdón, y si respondes o no a sus expectativas. Todo esto causó una pérdida. Puedes pasarte años intentando caerle bien a todo el mundo, y aunque te conviertas en la versión perfecta de lo que la sociedad quiere, seguirá habiendo una parte que no te aprobará. Es que hay mucha gente ahí afuera, cada uno es completamente único, con su forma de entender el mundo. Así que deja de intentar impresionarles y haz lo que a ti te gusta. Ponte lo que crees que te queda bien, compórtate como quieras, intenta impresionarte, solo siendo más feliz. Esto es muy común, que nosotros hagamos cosas por complacer a los demás, porque los demás pues digan, ay, bueno, por ejemplo, ay, Alejandro es súper zen, ¿no? Y cuando me conocen en mi vida, se dan cuenta que no soy zen, que soy una persona que se enoja bastante, ¿no? Pero no se trata de impresionar. De nuevo, el impresionar tiene mucho que ver con el ser. Entonces, somos lo que somos. Tenemos que aceptarlo. Tenemos que vivir con esta persona en la que estamos. Tenemos que vivir en este cuerpo. Podemos tratar de ser más guapos, guapas. Sí, claro. O sea, yo podría cortarme el cabello, usar la mejor ropa, alimentarme de tal manera y entonces verme mucho mejor. ¿Puedo modificar mi personalidad? Claro que lo puedo hacer. Por ejemplo, no sé, algo que es muy común. eh, yo trabajo con el control de la ansiedad y entonces al principio cuando trabajas con el control de la ansiedad, te das cuenta de los símbolos de la ansiedad, por ejemplo, mover el pie, por ejemplo, morderte las uñas, el dedo, lo que sea, y lo evitas hacer. Pero esto no te quita la ansiedad, simplemente te hace negarla. Y negarla, pues hace empeorar las cosas, ¿no? Entonces, igual, no puedes negar la persona que eres y cuando estás tratando de impresionar a las demás personas, de demostrarles algo, pues para las demás personas se vuelve muy evidente la persona que no eres. Si tú te sientes vulnerable ante una situación, esa situación no va a cambiar contigo fingiendo ser fuerte. Normalmente vas a dejar de ser vulnerable al momento en el que puedas admitir que eres vulnerable y entonces pedir ayuda o encontrar una solución desde tu vulnerabilidad, eh, que es muy diferente a tratar de fingir que eres fuerte, de hacerte grande. Esto solo te va a causar más dolor y más ansiedad. Entonces, no hay que tratar de ser la imagen de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Hay que ser las cosas desde adentro. Escúchate. Es un poco similar al punto anterior, porque a menudo consideramos que la opinión de los demás sobre nosotros es más importante que la nuestra, y luego nuestras acciones son el resultado de ello. Eso es una forma equivocada de vivir la vida, y creo que sería mucho mejor si nos escucháramos a nosotros mismos más a menudo. Y bueno, hablando de que las cosas tienen que ir de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro, si esto que les estoy diciendo no les sirve, pues no lo tomen, así de sencillo. Si no les va, si no están de acuerdo, piénsenlo y entonces reflexionen y entonces dense cuenta si desde adentro les nace hacer las cosas. Porque la manera de no tratar de agradarle a las personas es escuchándome. Cuando yo trato de agradarle a las personas, normalmente me voy a negar a mí mismo. Y cuando me niego a mí mismo, me voy a enojar conmigo mismo. Y como muchas veces no tenemos el proceso necesario para darnos cuenta que estoy enojándome conmigo mismo, lo exteriorizo y entonces pasa la mosca y yo me enojo con la mosca porque pasó. Pero no entiendo que yo ya estaba enojado y tengo que vencer esta ira desde adentro, desde lo que yo estoy negando en mí, desde mis intereses y necesidades, de lo que yo no estoy viendo.
Eh, para esto de escucharte, nos sirve mucho de los tesoros, el de la puerta angosta. El de la puerta angosta, por si no lo recuerdan, es el que se hace con los ojos. Este, eh, este, este tesoro nos sirve para ver, o sea, más bien nos sirve para no ver. Es un punto en el que podemos ver un poquito hacia afuera, un poquito hacia adentro, pero no podemos ver las cosas. Entonces, con este tesoro podemos escucharnos. Y si de plano este tesoro no nos sirve para escucharnos, pues podemos cambiarlo y entonces poner el sutra verdadero. Y a través de repetir el sutra, vamos a callar nuestra cabeza. Y cuando se calle nuestra cabeza, la que tenemos, la vocecita que tenemos que siempre está hablando, vamos a escuchar a la verdadera persona que está dentro de nosotros. ¿Sí? Bueno, sigue, sea amable contigo mismo. No seas demasiado duro. Si has fallado, no pasa nada. Acéptalo y sigue adelante. Si algo no ha salido como esperabas, no pasa nada. Y probablemente ni siquiera está bajo tu control. Si has hecho trampa en tu dieta, déjalo por hecho y conviértelo en una recompensa por lo que ya has conseguido. Si te has decepcionado, supéralo. La próxima vez lo harás mejor. Ser amable contigo mismo es tan importante como perdonar. Ambos son procesos que definen lo que sería la relación con tu verdadero yo. Y las cosas serán brillantes en tu futuro si logras llegar al bien. Ok, todo esto, si se fijan, es una construcción. Cuando tratamos de impresionar a las demás personas, cuando tratamos de vivir de afuera hacia adentro, normalmente vamos a tratar a las demás personas eh, bien. Esto nos puede llevar a la adulación, nos puede llevar a muchas cosas, pero normalmente somos muy amables con las personas que no conocemos para nada y somos tan desagradables como podemos con nuestras personas que están cerca, con nuestra familia, con nuestra pareja, con nuestros amigos. Con estas personas normalmente, pues, nos genera, nos genera mucho conflicto. Y si tenemos este conflicto con nuestras personas cercanas, muy probablemente tenemos un conflicto 10 veces peor con nosotros mismos y nos negamos constantemente. Aquí dice ese ejemplo de la dieta. Eh, si tienen personas que hacen dieta cerca, sabrán cómo se sienten una vez que lo han roto. Es como una relación muy loca entre el placer y la culpa. Porque qué rico lo que me estoy comiendo, pero qué culpa lo que estoy haciendo. Y nos dice, ya pasó, ya lo hiciste, ni modo que hagas qué. Entonces, conviértelo en una recompensa bueno, está bien, me lo permití una vez, pero después de esta comida que ya no debía haber hecho, voy a volver a mi dieta. Eh, no quiere decir que a lo mejor ese día puedes no hacer la dieta, aunque lo recomendable sería que solo fuera ese momento que te estás dando y luego ya después siguieras tu dieta, para tampoco propasarte. Y bueno, vamos a un punto que nos va a ayudar mucho a ser amables con nosotros mismos. Confía en ti. Hacer y mantener las promesas que te haces a ti mismo. La pérdida de confianza en ti mismo suele producirse después de fracasar muchas veces en el desarrollo de un nuevo hábito. Procrastinar o no hacer algo importante para ti. Te das cuenta de que todo es culpa tuya porque ningún factor externo juega ningún papel en este caso. Empiezas a criticarte, a bajar tu autoestima y a carecer de motivación para intentar cosas nuevas, porque crees que volverás a fracasar. Entonces es el momento de recuperar tu confianza. Para empezar, tienes que dejar de escuchar la voz crítica de tu cabeza. No tienes razón por qué culparte de tus fracasos, cuando solo son acontecimientos externos que te demuestran que tu sistema está equivocado. La solución es dejar atrás los errores del pasado y volver a intentarlo de otra manera. El éxito está a la vuelta de la esquina. Ok, esto suena fácil, me parece, pero en realidad es un trabajo diario que tenemos que hacer y solo se puede hacer escuchándonos a nosotros mismos, que es, bueno, nos perdonamos por haber fracasado y volvemos a empezar, nos volvemos a levantar. Todas las veces que necesitemos nos vamos a volver a levantar. Eh, Puedo hablarles rápido de la historia del sexto patriarca Buda Zen. Es un libro que está en la Holy House. Patriarca Buda Zen quiere decir que es un patriarca budista chino
Y este hombre era un leñador que vivía en la parte sur de China, que es como ignorante y rural. Y un día escucha a unas personas que están evangelizando en el budismo dar unos sutras, y entonces al escuchar estos sutras, él decide que son cosas muy importantes y se los memoriza, y les dice que de dónde lo sacaron, y le dicen de dónde lo sacaron. Y él decide dejar a su mamá, dejar su trabajo e irse para allá. Cuando llega, lo reciben, pero no lo dejan entrar al monasterio porque es ignorante, porque no sabe leer. Y le dicen que si quiere entrar, pues va a tener que trabajar mucho y que va a tener que tener un trabajo que no le gusta a la gente hacer, que es el arroz. Cuando lo cultivan, viene en una cascarita y es pelarlo, y es con una cosa gigante que es muy pesada, y con eso pega, y entonces tiene que pelar el arroz de esta manera. Él hace este trabajo eh, hasta que un día el quinto patriarca Buda decide que ya es tiempo de que él pase su Dharma, que es la ceremonia del Tao, a su próximo discípulo. Y entonces este patriarca, cuando lo pasa, dice que la persona que haga el poema que mejor represente la iluminación se va a quedar con el Dharma, o sea, que se va a quedar con la ceremonia, que se va a quedar con los tesoros, con todo. Y el alumno más sobresaliente escribe un poema en la pared que dice que la mente es un espejo que hay que estar limpiando constantemente para que no se junte el espejo en él. Y al parecer esto era lo que iba a ganar, y todo el mundo lo empieza a repetir. Lo empiezan a repetir y a repetir y a repetir. Hasta que llega a la cocina, y cuando lo repiten en la cocina, él les dice que qué están repitiendo, y dicen que es el poema de la iluminación, ¿no? Que acaban de escribir. Y él le dice que está mal. Como él no sabe escribir, le dijo a uno de sus compañeros que sabe escribir que le ayudara. Va y les dice que le agrega al poema. No hay espejo, en realidad es vacío. No hay lugar, el polvo no se puede acumular en una superficie que no existe. Entonces, bueno, lo que pasa es que él no debió haber hecho esto, y terminan en que el otro discípulo intenta, lo persigue por un tiempo para matarlo, para quitarle el Dharma, y a final de cuentas el quinto patriarca Buda Zen le pasa a esta persona que era ignorante el Dharma. ¿Sí? Bueno, punto número 8. Entiéndete. Intenta averiguar el porqué de todo. Es importante saber por qué haces lo que haces, para conocerte mejor a ti mismo. Observa los pensamientos y síguelos. Analiza tus deseos y necesidades. Intenta comprender cómo tu comportamiento, y entonces podrás estar en armonía con él. Esto es fundamental para todo lo anterior. Si quieres saber por qué has fracasado, como en el punto anterior, en el 7, de confiar en ti, tienes que entender tu comportamiento. Tienes que entender cuál es el momento en el que tú te estás poniendo el pie a ti mismo. Cuando tienes que entender cuando te enojas, por qué te enojas. Y no es, normalmente vas a pensar que estás enojado con las personas, con las moscas, con lo que sea. Pero en realidad normalmente vamos a estar enojados con nosotros mismos, entonces tenemos que encontrar el por qué. Y para encontrar el por qué, a mí siempre me ha servido mucho hacer el sello verdadero y estar en silencio, ¿sí? Pero no siempre funciona así. A veces tenemos que cuestionarnos, tenemos que decir, ¿por qué eres así, Alejandro? ¿Por qué haces esto, Alejandro? ¿Por qué estás enojado, Alejandro? Y claro, para esto primero tenemos que aceptar que estamos enojados, porque el enojo, la tristeza, son sentimientos que nos dan mucha vergüenza, y la vergüenza los tapa. Entonces, tenemos que buscar entendernos, tenemos que buscar saber qué es lo que nos da vergüenza para poderlo trabajar. Apréciate, agradece lo que eres. Te ha costado mucho tiempo, dificultades y experiencia llegar a donde estás. Así que aprecia tus esfuerzos y disfruta de la persona en que te has convertido. Eh, Normalmente nos centramos en las cosas que no nos gustan. Y como lo he estado remarcando, siempre estamos diciendo, ay Alejandro, ¿por qué eres así? Sin embargo, no nos damos cuenta de las cosas que sí nos gustan de nosotros, o en las que sí somos agradables. Muchas veces tenemos que bueno, perdón, aunque les remarquemos sus virtudes a las personas, van a seguirse concentrando en los defectos. Y lo mismo hacen para las demás personas. Yo puedo hacer las cosas 10,000 veces bien, pero yo les apuesto a que el momento en el que yo haga una cosa mal, ese es el momento en el que las personas siempre se van a acordar de mí. Y pues esto es muy evidente ahorita con las redes sociales.
es muy evidente con las denuncias que están pasando, que no digo que estén mal, en realidad están muy bien, pero hay muchas personas que están cayendo en estas denuncias y solo han cometido un error que podría llegar a ser algo por lo que pudieran llegar a resarcir, y termina teniendo consecuencias como si hubieran cometido, como si hubieran sido unas personas horribles toda su vida. Y bueno, pasa muy seguido. Ahorita si nos queda tiempo les cuento una historia sobre esto. Bueno, si nos va a quedar tiempo. Yo por muchos años, como por 6 años, tuve un grupo de, bueno, aparte de esto, doy clases de italiano y tuve un grupo de alumnas de italiano. Y ellas eran, pues, personas a las que yo llegué a querer mucho. Me apoyaron bueno, fueron mi grupo durante mi carrera, y ellas, pues, me pagaban mis clases, ¿no? Entonces, eran unas personas que me ayudaban mucho a existir y a subsistir. Me fui a vivir a Juárez y cuando volví, ellas quisieron seguir tomando clases conmigo y yo les seguí dando clases. Son personas a las que me he acercado mucho. Y había entre ellas una señora que no tenía hijos y que normalmente tenía un carácter fuerte. Entonces, esta señora normalmente hablaba mal de los niños y de los adolescentes y de los jóvenes y siempre estaba como que los jóvenes son lo peor, son ladrones, siempre están tratando de robarte, de estafarte, etcétera, etcétera. Yo, negando mis intereses, pues yo me dedico a los adolescentes y a los jóvenes y me dedico a trabajar con adolescentes que pueden llegar a ser ladrones, ¿no? Entonces, yo siempre trataba desde el lado más amable, decirle y explicarle que estaban viviendo estos jóvenes que los llevaban a ser de esta manera. Y todo estuvo bien por mucho, mucho tiempo, hasta que un día, pues estaba de malas y le contesté. Y entonces la empecé a cuestionar, como yo haría en mi clase de mayéutica, pero lo hice con molestia. Y entonces esto terminó en que esa señora y yo terminamos discutiendo. Y yo terminé enojándome. Y este enojo me llevó a que esta señora se enojara, porque de por sí tenía un carácter fuerte. Y entonces, a partir de ahí, esa relación se rompió. Y yo perdí este grupo, perdí a estas personas con las que había estado. Entonces, muchas veces hice las cosas bien, vamos a decir. Muchas veces puse la otra mejilla y simplemente fui amable y simplemente no dije nada. Lo que hubiera sido mejor es que yo hubiera sabido desde el principio que esto me molestaba mucho y decirle, ¿sabe qué? No podemos hablar de esto. Sin embargo, pues no lo hice. Y entonces tengo que apreciarme por haber hecho las cosas muchas veces bien. Y en ese momento, cuando pierdo esto, pues tengo que encontrar la manera de jurarme que nunca voy a volver a caer en esta situación. Y pues ni modo, de afrontar las consecuencias de haber perdido pues esta amistad, ¿no? Y pues bueno, entonces, también algo que es, bueno, que nos conecta con esto es que ellas muchas veces después vieron esa vez que lo hice mal y no se concentraron en todas las veces que lo hice bien, en todas las veces que simplemente le permití que se expresara y no, pues fui respetuoso con su opinión, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces nos ha pasado esto? ¿Y cuántas veces nosotros cometemos un pequeño error y nosotros mismos nos reprochamos ese error toda la vida cuando pudimos haber visto todas las veces que sí hicimos las cosas bien? Y por último está, ámate a ti mismo. Simplemente ámate a ti mismo. Tú eliges si siempre desearás ser otra persona e intentarás ocultar tu verdadera naturaleza o si te alegrarás de ella y sacarás lo mejor de ella. Todas estas cosas que dije son elecciones y ahí es donde vive la libertad. Entonces, eh, cuando yo estoy enojado, a lo mejor si no soy consciente de que estoy enojado, no tengo elección. Pero cuando ya me puedo hacer consciente de que estoy enojado, tengo la elección. Tengo la elección de pensar en mis tesoros, tengo la elección de pensar en todas las historias del Tao que a veces yo me las cuento en mi cabeza para tranquilizarme. Este, tengo la elección de saber que si estoy enojado me tengo que ir a caminar e irme a caminar. Tengo la elección de hacer cualquier cosa o tengo la elección también de ser reactivo, buscar la pelea, de insultar, de molestar. La vida se trata de elecciones. Y entonces, a final de cuentas, pues de esto se trata. Espero que les haya servido. Y bueno, aquí voy a acabar esta sección.